Conversarte es un espacio que nace a partir de mi necesidad de contar historias, de interactuar con el otro y de cuestionarme. En este podcast busco, no solo yo, sino de la mano de grandes invitados, que a través de una buena conversación logremos inspirarnos, reflexionar y, por qué no, aprender. Y es que yo, Manuela Valdés, confío ciegamente en el poder transformador que puede tener la palabra, porque una frase dicha en el momento adecuado y escuchada en el momento preciso puede cambiarnos la vida. O al menos eso es lo que decido creer. En Conversarte es muy importante brindarte siempre contenido de gran calidad. Por eso queríamos disculparnos de antemano por algunos sonidos que fueron imposibles de eliminar y ensucian un poco el audio. Gracias por su comprensión. Lina Munera es la mente creativa detrás de Suse Lingerie, una mujer consciente y muy sensible. Lina ama caminar, crear y transformar sentimientos y situaciones en objetos tangibles. De su padre heredó el gusto por la escritura y de su madre la pasión por lo manual. Le encanta el olor a bergamota y a jazmín, la comida oriental y hacer yoga. Su frase favorita es: si todavía no encuentras belleza en todo lo que miras, mira más profundo. Hola, bueno, qué felicidad darles la bienvenida a otro episodio de Conversarte. Este es uno muy importante para mí porque tengo a una persona muy especial acá acompañándonos. Lina Munera es mi amiga desde que estamos en cuarto de primaria hace muchísimos años y quería invitarla porque siempre como que desde que pensé este podcast, Linis, te tenía en mente porque te considero una persona absolutamente creativa y como con una diapasón de actividades que van siempre ligadas a lo artístico, pero como muy diferentes la una de la otra. Entonces, gracias por estar acá. Sé que estás haciendo un esfuerzo muy grande, así que te agradezco mucho que me hayas abierto este espacio. Muchas gracias por invitarme. Estamos aquí hoy en el showroom de Suse, que es la marca que tiene Lina, y ella es la mente creativa detrás de todo este proyecto. Entonces, para mí es muy importante, más allá de ver Suse, que ya es como el producto terminado de lo que es Lina, adentrarnos un poquito a cómo ha sido todo este proceso tuyo de construcción de una personalidad y de una visión de vida como tan chévere, que eso es lo que me parece. Entonces, para dar un poquito de contexto, desde mi punto de vista, Lini siempre fue como una amiga o una persona, una hija, hermana, súper disruptora, por así decirlo, aunque hablando a ti como que te parecía un poquito extraño ese término, porque no te consideras una persona disruptiva. Pero para nosotros sí, porque Linis, por ejemplo, fue la primera amiga que se cortó el pelo. Creo que la única amiga mía que se ha cortado el pelo, pero cortico, que se lo platinó, que se empezó a vestir diferente, que se empezó a tatuar. Entonces, cuéntame, Lini, cómo empezó esa búsqueda de tu identidad y cómo encontraste el valor de ser diferente en una sociedad en la que vivimos que es como tan clásica y tan tradicional. Siento que es una búsqueda pues que no tiene como un principio y un fin. Ha sido como encontrarme cada vez siendo un poquito más auténtica hacia mi propio ser, hacia como hacerme fiel a lo que de verdad quiero y no a lo que me piden que quizás sea. Y como que pues pensándolo ahora es como una manera de hacerme sentir incómoda a mí misma con cosas que quizás ni siquiera planeé que fueran a resultar de esa manera o hacerme sentir de esa manera, pero eso era lo que me ayudaba a entender entonces con qué sí me sentía cómoda o dónde sí me sentía cómoda. Entonces, pues es una búsqueda que todavía hoy creo que estoy ahí, porque pues todos los días descubro algo nuevo de cómo realmente soy y no cómo quiero que me vean o qué está bien hacer para que me vean de cierta manera. Hay una frase que me gusta mucho y es que uno no tiene que ser como las cosas que le gustan, y siento que eso ha sido como un lineamiento o un principio que me ayuda a separarme, a que me puedan gustar muchas cosas y no sentir la responsabilidad de ser como eso. A mí me causa mucha curiosidad cómo has podido sortear o sobrellevar
digamos, la crítica vista de una manera pues amorosa, porque tampoco pues es que nosotras como amigas te generamos ningún tipo de rechazo, ni tu familia, pero cómo lograste como sobrellevar eso y en lugar de apartar esas amistades o esos seres queridos que podían pensar diferente a ti, en lugar de hacer eso, los acogiste más y en cambio fortaleciste relaciones, pues como por ejemplo la nuestra. Pues es que uno, si se aleja de esas cosas diferentes, también de dónde va a crecer. Si yo me junto solamente con personas que piensan como yo, que les gusta lo que a mí me gusta, de dónde, pues como mente creativa, de dónde voy a sacar referentes, de dónde voy a permitirme la innovación también y el sorprenderme, que siento que en un camino artístico es tan importante el ver muchas cosas diferentes, que me confronten también y me hagan cuestionarme constantemente de que si eso sí realmente me gusta o fue algo que aprendí de mis papás y por eso lo hago o lo acepto de esa manera. Entonces, antes generar uno como círculos sociales tan diferentes y tan diversos le permite a uno explorar y descubrir muchas más cosas nuevas, donde quizás va a haber unas que, pues, con las que no estoy de acuerdo y no comulgo, y está bien, pues no tenemos que dejar de ser amigas o dejar de ser familia, pues como por eso, sino que lindo encontrar como en esas diferencias antes la fuerza que lo une a uno a las personas, de si tú llegaste a mi vida a enseñarme eso, esas diferencias, saber también apreciar como ese aprendizaje. Digamos que yo siento que tu manera de manifestarte, como que vos usas el arte como un manifiesto, ¿cierto? Como el arte como contracultura, digámoslo de cierta manera, ha sido siempre desde la estética, ¿cierto? Desde la manera como te ves, como te vistes, las piezas que creas. Entonces, digamos que ¿dónde crees tú que empezó esas ganas como de aprovechar el arte a tu favor? Creo que eso sí es muy de mi familia, porque desde chiquita siempre vi pues a mis abuelas, a las dos, tanto la materna como la paterna, crear cosas. Entonces creo que esa sensibilidad puede venir desde ahí, sin de pronto tenerlo muy claro, sino como ir también tomando decisiones y que eso me fuera formando o como tomando ciertos comportamientos que lo llevan a uno por un camino sin ni siquiera a veces darse cuenta, pero siento que esa vena pues como de expresarme mediante las manos, pues o lo que ellas puedan crear, viene muy desde ahí, desde lo que vi, y una mamá también pues como muy creativa y muy manual, y un papá escritor, y como que eso me llevó mucho también a buscar esas maneras en las que yo podía expresarme, encontrando obviamente afinidad y facilidad, pues como actitudes y aptitudes con cosas como primero la pintura, luego la costura, y así pues como que se fue eso simplemente yendo. Bueno, cuando estábamos hablando como sobre lo que íbamos a tratar de tocar en esta conversación, a mí me gustó mucho la historia de cómo nace Suse, que es a partir de una necesidad tuya, y me gustaría como que habláramos un poquito más sobre eso, sobre todo por el contexto en el que nosotras crecimos y la sociedad y haber vivido en una ciudad donde la estética era tan importante, pero pues que al pasar eso nosotras también nos sentíamos muy presionadas para cumplir ciertos estándares o estereotipos que obviamente, pues naturalmente no los cumplíamos. Entonces, contame un poquito de eso, porfis. Suse nace de un trabajo universitario. Realmente mi pasión, pues, o mi vocación cuando estaba en la universidad era más la producción de fotografía y cómo trabajar detrás de la creación de imágenes. Pero bueno, pues era una materia como que tenía que ver. Fue una profesora la que descubrió como esa sensibilidad hacia lo interior. Yo quería hacer como vestidos de baño, cosas que fueran muy alineadas a simplemente lo que me gusta, pues, que es como la naturaleza, el agua y todo eso. Y en esa investigación que empezó pues como el semestre, que era una investigación de macrotendencias y muy de ir al interior, pues como de cada una y buscar qué de uno aplicaba a esas macrotendencias del momento. Eso fue como en el 2013, por ahí, 13, sí, 14. Me encontré pues como con
O sea, no empezó ahí, pues como no vi de primera la necesidad como necesidad de mercado, sino que lo empecé a aplicar como una cosa muy natural, pues como aplicar mis ganas de ser muy natural a lo que me gustaba la naturaleza. Pero cuando empecé a sentir o cuando me hicieron ver esa sensibilidad que tenía hacia la ropa interior, empecé a buscar como, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Cómo puedo yo unir todo esto que hablo de la naturaleza a algo de ropa interior? Que en esos momentos, como estudiante, pues no lo veía porque las propuestas comerciales no se iban hacia esos lados. Entonces empecé como a buscar una manera de exaltar y mediante esa exaltación buscar una propia aceptación de lo que yo ya tenía, de lo que yo ya era en cuanto a corporalidad. Entonces ahí empecé como ese camino de diseñar para un cuerpo que quizás no cumplía con muchos de los estándares que se me enseñaron creciendo, pues mientras crecía. ¿Cómo era ese cuerpo? ¿Qué es ese cuerpo que no cumple los estándares? Era el cuerpo de los 90, pues como en Medellín. O sea, el ser bella era ser visto como una mujer voluptuosa, como una mujer con curvas, como generalmente rubia, de piel blanca, o sea, como unos estándares con los que evidentemente yo no podía cumplir, fuera pues como pues por los colores o fuera bueno, por X o Y motivo. Entonces fue empezar a aceptar mi propio cuerpo mediante prendas que resaltaran quizá solo esas partes que a mí me gustaban y escondieran otras que que no me gustaban, pues por llamarlo de alguna manera. Y ahí se fue moldeando algo, una manera de diseñar, que yo descubrí como unas ilustraciones muy viejas médicas de cómo crece la piel, y cuando uno aprende las direcciones en las que crece la piel, ya visualmente puede hacer diseños que lo que hagan sea estirar la figura o ensanchar ciertas partes, como que eso ayuda mucho los cortes o los cambios de tela en las prendas, y ahí fue pues como el primer nacimiento de lo que hoy es Suse. Vos mencionaste pues el tema del estereotipo del cuerpo, que para mí también ha sido un tema complejo, pues porque digamos que nosotras crecimos en una ciudad, para los que no saben, que es Medellín, y acá todo el tema pues del narcotráfico, como Lini lo contó, pues permeó el tema de la estética femenina y nos llevó a nosotros a sentirnos como que no éramos suficientes o que no encajábamos en un estatus de belleza si no éramos de las características, pues como Linis acaba de mencionar, una mujer voluptuosa o rubia o demasiado sensual, ¿cierto? Que nosotras personalmente nunca nos hemos sentido así. Entonces, me parece muy loco como que esa falencia o ese no pertenecer lo hubieras aprovechado como una potencia para sacar una idea adelante. Y también te decía que yo lo veía como una especie de manifestarte en contra de, en lugar de adaptarte. Es decir, vos no te operaste, no empezaste a seguir esos cánones de belleza, sino que empezaste a adaptar la moda a tu cuerpo para desde ahí también protestar. Pues hay como algo muy importante en el vestuario, que ahora, pues como con todo el movimiento de body positive y todas esas cosas se ve más, pero siento que fue algo que yo aprendí mucho en historia del vestuario en la carrera, y es que somos nosotros quienes debemos hacer uso del vestuario para para nosotros, ¿cierto? No adecuarnos a eso. Entonces creo que esa es la idea llevada a lo grande que me hizo empezar entonces a crear, porque también pues el reto era la creación de algo. Entonces creo que esa fue como la idea principal que inspiró, que fue como el referente para retarme a mí misma a decir, listo, quizás no soy yo lo que tiene que cambiar, quizás simplemente hay que proponer nuevas visiones, quizás hay que enfrentarme a eso mismo, a esos mismos miedos propios, para regalar eso que salga. Pues que en ese instante de mi vida yo pensé que era un trabajo de universidad y que se iba a acabar ahí, pues que no iba a llegar pues después de
tantos años a ser lo que Suse es hoy, lo que significa como para muchas mujeres. Entonces creo que esa puede ser como la base o quizás como la semillita que tenía ahí sembrada que en ese momento floreció pues y estalló. Y desde que yo entré a la universidad, quizá en el colegio todavía no pasaba eso, pero creo que desde que entré a la universidad sí empezó, estudié con personas muy diferentes y vi mucha aceptación de cada uno de los que conocí hacia sí mismo, como hombres, pues como con unos procesos de aceptar su feminidad y su sexualidad, obvio mucho más densos que quizás los procesos que yo había vivido, y como que acompañar a esas personas en esos procesos también le nutre a uno mucho ese mismo proceso de aceptar quién se es. Te expande la mente, como que uno viene como un caballito Ajá. creciendo en un colegio tradicional, viviendo en una familia tradicional, y apenas logras tener la oportunidad de mezclarte con gente que piensa diferente, que es diferente, que atraviesa por Sí, que cosas tiene luchas diferentes, quizá más grandes. la conciencia se expande. Ajá. Y le regala a uno esas perspectivas, pues, bueno, es que no hay que encajar, ¿cierto? No hay que pertenecer a esto que me están diciendo, sino que puedo pertenecer, pues, a estos otros que se han empezado a sentir cómodos enfrentándose también a no pertenecer. Bueno, y retomando un poco como todo este tema de la aceptación del cuerpo, yo sé que eso es un camino pues complejo porque uno todos los días pues está como en esa dualidad de me amo pero no me gusta este gordito, bueno, no sé qué. ¿Cuándo empezaste a sentirte más segura? Y lo pregunto es porque me contaste que para ti lo más lindo de todo el proceso de creación de Suse era ver a las mujeres sentirse súper cómodas y súper seguras vistiendo tus bodies. Entonces, como no sé si logras engranar esas dos situaciones, es decir, ¿cómo te empezaste vos a sentir más segura haciendo sentir más segura a las demás? Pues lo primero es como mi experiencia propia, que más que amarme todos los días, pues es una situación de aceptarme todos los días. Quizás unos días no está uno tan arriba y entender que eso también está bien, ¿cierto? Que pues de pronto es hablarse uno con un poquito más de compasión frente a lo que es el amor hacia el cuerpo, pero no negarme tampoco pues que es que hay días que simplemente no puedo, no soy capaz o no quiero ser capaz, ¿cierto? ¿Y cómo lo uniría? Pues siento que es lo mismo, o sea, es que ver a alguien con algo que salió de mi cabeza, como transformarse solo con un discurso o solo midiéndose una prenda es supremamente transformador para uno porque es algo que uno quizás no espera, como que a veces minimiza mucho la capacidad que tiene la ropa o la capacidad que tiene algo que uno hace y no se da cuenta el impacto que puede ser. Y al verlo, al vivirlo, al poder estar ahí como acompañando a muchas mujeres también en esos procesos de que buscan SUSE es porque quieren aceptar más su cuerpo, pues es siempre como nutrirme, es siempre como un regalo, o sea, a mí me escriben un mensaje y yo soy como, wow, qué mágico que eso pueda pasarte, sabiendo que yo lo hice pensando en que, no sé, se veía muy lindo el cuerpo así y así, pues como... Tu cuerpo, sin ni Sí, siquiera pues, considerarlo en otro eso, cuerpo. ya creo que sí considero un cuerpo un poquito más estándar en Colombia, pues porque es como la mujer principalmente a la que le diseño. Entonces pienso en, por ejemplo, las mujeres de acá tienen torsos muy cortos, entonces, ¿qué se puede hacer para que visualmente ese torso sea quizá un poco más largo, ¿cierto? Sin necesidad de transformar tu naturaleza corporal, ¿cómo puedo visualmente enriquecerte? Y creo que esa es la misión, como que todas son como que, ay, ese body es hermoso, y yo siempre he pensado, es mucho la actitud que se le pone a cada prenda, es mucho la actitud con la que tú te sientes cuando utilizas esas prendas, la que también le da ese poder al vestuario, a lo que te pongas, a cómo luces lo que te pongas o a cómo haces cada cosa. Entonces creo que
pues la única manera como de pegar esas dos situaciones es que yo me nutro constantemente es de ese reflejo que puedo darle a los otros. ¿Cuándo dio el salto? Porque el body es una prenda que es íntima, ¿cierto? Es sensualidad, es como... Siempre en el imaginario yo creo que estás como para un momento íntimo. ¿Cómo llevaste a la prenda que fuera usada en un contexto ya cotidiano? Eso no pasó por mí. Yo realmente cuando empecé Suse, pues las primeras dos como colecciones, siento que fueron muy basadas en eso, en que yo quería que fueran prendas íntimas, que le hablaran a la mujer en su intimidad y que reforzaran como esa fuerza o esa seguridad en ese espacio. Pero el público empezó a pedir otras cosas. Yo siento que en ese momento cuando Suse salió no había muchos bodies, siendo para mí la mejor silueta que puede utilizar una mujer. Y ellas mismas fueron las que empezaron a decir como, es que yo quiero que me lo vean, pues como es tan lindo que no quiero solamente ponérmelo en mi intimidad o de ropa súper interior, sino que quiero poder mostrarlo. Entonces ahí fue que empecé como a experimentar ya un poquito el llevarlo a hacer ropa exterior. Entonces salió, fue por pedido de las clientas. Entonces, según como todo lo que te he podido escuchar, digamos que Susi ha ido evolucionando de la mano de sus clientas, ¿cierto? Mucho. ¿En qué momento decidiste también incluir unas tallas más grandes? Porque es un poquito osado desde nuestras limitaciones, es decir, vos no te imaginas una persona que sea demasiado voluptuosa o ya grande usando un body. ¿En qué momento las empezaste a incluir? O sea, ¿cómo pasa eso? Porque, claro, una mujer que sea demasiado grande es, para mí, para varias personas, es la que menos se atrevería a usarlo. ¿Qué pasó ahí? Pues yo creo que ahí nos tenemos que ir como a el por qué nació Suse, que era una situación de seguridad, de un camino pues como de reconciliación con ideas preconcebidas de cómo debía o no verme. Y aunque siempre quise como sacar, pues obviamente uno cuando piensa que va a empezar a tener una marca o una empresa, quiere irse a lo grande de una, pero el patronaje pues al principio solo lo hacía yo. Entonces era como cómo voy a ponerme yo a diseñar un cuerpo que no conozco, porque pues toda la vida fui muy langarutica, entonces cómo atreverme de verdad a llegar a eso. Entonces lo primero, desde la primera colección yo sentí que sí se podía, por lo que te decía de cómo son construidos los bodies. Porque en la primera, pues como en el lanzamiento pues de Suse, yo pensé que los bodies solo le iban a quedar a un tipo de cuerpo muy similar al mío, porque pues era lo que en esos momentos, el conocimiento en esos momentos que tenía frente al diseño y frente a lo técnico, pero resultaron muchas mujeres con cuerpos muy diferentes, muy voluptuosas, midiéndoselos y les quedaba muy bien. Creo que ahí fue esa primera apertura de decir, ah, no, sí soy capaz. Pues yo siempre he sentido que emprender o crear empresa es un reto porque uno constantemente le piden que se abra a dejar entrar más gente y pues es primero saber a quién se le va a abrir del todo la puerta y a qué situación en específico se le va, pues es como ver la oportunidad y saber tomarla y hacerlo pues inteligentemente. Entonces creo que siempre estuvo la idea porque siempre he creído que Jesús es como un lugar seguro o que cuando empezó debería de crearse como un lugar seguro para todas las mujeres, porque yo sé que ese camino como de amor propio y de aceptación del cuerpo es algo que todas compartimos, pero necesitaba estar preparada, pues mucho más preparada técnicamente, intelectualmente y como con mayor conocimiento de esos cuerpos que yo desde mi experiencia no conozco. Desde toda esta experiencia de ser emprendedora, pues, y la creadora de tu propia marca, que hace mucho rato, pues, como cuando empezaste, hacías tú todo, hasta pues ya este momento en el que la marca marcha sola. ¿Cuáles han sido esos momentos como más difíciles de atravesar en cuanto a
ser emprendedora y en cuanto a tener una marca de ropa, que puedes emprender en diferentes aspectos, o sea, por si alguien nos está escuchando que tenga algún tipo de emprendimiento, y además, cómo es el crear una marca, o sea, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo en los dos caminos? El mismo. Pues mi mayor obstáculo siento que siempre ha sido el emprender sola, pues que pues ya hay un equipo al que puedo consultarle muchas cosas desde muchos lugares, pero el estar sola en los procesos, en procesos donde uno muchas veces necesita opiniones y opiniones que quizás estén muy sensibilizadas como uno lo está, pues de trabajar todos los días en lo mismo, ha sido para mí lo más complejo a la hora de diseño, como explicar una colección entera o sea, no hay como a la minuta quien nutra también esa parte en cuanto al diseño. Entonces, como que toda la responsabilidad está solo en ti. Está solo en mí, y a veces es muy rico uno poder decir, oye, pero quizás te gusta esta carta de color y porque la tendencia nos dice esto, pero sucede aquello, entonces mira la que hice. Y uno sí tiene opiniones, pero no son opiniones que todos los días trabajen sobre eso, entonces quizás van a ser opiniones desde un lado muy personal y no desde un lado personal, comercial y de mercadeo. Bueno, y por la parte de crear empresa, creo que el mayor reto es aprender a delegar, más cuando uno pues generalmente cuando emprendes se empieza solo, y empezar a depositar esas confianzas que uno se tiene a uno mismo en otras personas a veces es un reto. Y la parte pues financiera, yo como diseñadora, no fue pues como que dentro de la universidad se le ponen a uno muy superficial, entonces siento que eso también fue como lo primero que me tocó buscar asesorías, buscar un equipo, pues porque me di cuenta que si en una empresa, si en un emprendimiento, si en una marca, si en cualquier cosa, por más creativa que sea, no hay números, es una cosa que no va a existir en la realidad. Pues en la realidad, si uno lo proyecta como algo pues que vaya a ser tu propósito pues, de vida, entonces fortalecer esa parte creo que fue el primer reto y pues también lo primero que hice, porque sin números no iba a funcionar nada. ¿Y cuál crees que es la clave de un emprendimiento exitoso? O sea, ¿por qué Sus está hoy acá en este lugar como de éxito? Es muy cliché lo que uno dice, pero yo siento que las cosas cliché son cliché por algo. El amor a lo que se hace, pues eso es lo más retador a veces, pero también por lo que yo más agradezco, poderme dedicar a algo que amo, algo que de verdad disfruto, que aprendí a disfrutar lo que no me gusta tanto y obviamente a disfrutar demasiado lo que sí, y la disciplina, porque pues uno a veces se levanta muy motivado y otras veces no, o sea, la motivación es muy fluctuante. En cambio, si uno todos los días sabe que tiene que hacer así sea un granito chiquitico ese día, pues va a empezar a todos los días dar un paso, entonces a ver todos los días la meta un poquito más cerca. Y no es un camino lineal, no es como que no, cero. Entonces Suse fue una bola de nieve y ya, no, fue una bola de nieve y después se devolvió Sí, y se le cayó la nieve, o sea, pues como y los proyectos creativos también van muy ligados a la emocionalidad de la persona que está en la cabeza, pues, o de la parte creativa, entonces es el mismo proceso, así como los procesos emocionales, es algo que a veces está muy arriba, a veces está muy abajo, es aprender también uno de esos ciclos, pues a entender los ciclos desde el mercadeo, desde la creatividad, desde la parte financiera, o sea que todo siempre va a estar girando. Bueno, y por último, sí me gustaría como por antepenúltimo, todavía no es lo último, que recalcar pues la labor que haces desde Suse como creativa, que me parece importantísimo hacer sentir a las personas seguras de su cuerpo, como que es un mensaje que a mí también me gusta mucho transmitir desde mi lado pues personal, porque es que yo siento que eso es un gran fantasma que nos acompaña a las mujeres. Entonces qué bonito que desde una prenda vos podás aportar
a que eso suceda. ¿Cuál es como el statement tuyo? ¿Qué es lo que, ya me lo has dicho, o sea, ya podemos tener un esbozo bastante acercado o cercano a lo que tú quieres como comunicar, pero ¿cuál es el statement tuyo como Lina Munera creativa detrás de una marca tan especial? Preguntas muy difíciles. Creo que un statement como diseñadora puede ser pues como el respeto al cuerpo, que sea el diseño quien se acople a él y no obligar a los cuerpos a encajar pues como en algo simplemente porque sea tendencia o moda. Linis, bueno, y ahora sí para finalizar, que quiero que nos recomiendes por favor pues a las personas que nos están viendo o escuchando 3 libros que para ti hayan sido súper importantes. 3 libros, voy a llevarlo muy hacia las mujeres, pues, porque siento que ahí también pego mucho con Suse. Uno es La Luna Roja, es un libro sobre los ciclos lunares y menstruales que siento que anclarnos, pues, o como reconocer nuestra menstruación es un regalo que nos hacemos también a nivel corporal. Otro es La Maestría del Amor, ese sí, pues, para todos. Y el tercero es el libro que siempre está, pues, como en mi mesita de noche, que se llama Mujeres que corren con los lobos. La Biblia de todas las mujeres. Que lo amo, es espectacular. Es muy largo, pero es muy fácil de leer porque cada historia es diferente, entonces siento que es un libro que le regala mucho conocimiento a la mujer. Total. Como que refuerza y desmitifica un montón de creencias también al mismo tiempo. Sí. Es muy bonito. Sí. Linis, gracias por haber aceptado esta invitación. Sí. Igual encuentro súper valiosos todos tus aportes porque me parece muy, muy bonito lo que haces. Sos una persona increíble, te admiro mucho y de verdad me gustaría que muchísimas más personas te pudieran conocer. Entonces como que también este es un aporte que hago en correspondencia a nuestra amistad y que muchísimas personas también puedan conocer esta marca tan divina que yo amo, tú sabes, vestida de Suse. Así que muchas gracias, de verdad, con todo mi corazón te agradezco haber estado acá. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias, nos vemos entonces después en otro episodio de Conversarte. Espero que les haya gustado muchísimo y gracias por acompañarnos.